Bueno, nos encontramos con el sociólogo Francisco Maya y queremos realizarle una pregunta. ¿Qué opina usted, su posición sobre el aborto en caso de violación? Bueno, para empezar, el aborto en sí ya es un tema muy polémico. Hablar del aborto nos lleva o nos remite inmediatamente a lo que conocemos como los dilemas morales. Y un dilema moral siempre tiene dos alternativas: o estamos o no estamos de acuerdo frente a algo. Y en el caso específico del aborto implica pues la vida humana. Entonces cuando nosotros decimos que estoy de acuerdo con el aborto, estamos afirmando de que entonces yo permito o apruebo el hecho de que se interrumpa la existencia de un ser humano. En el caso contrario de que no estoy de acuerdo con el aborto, significa que estoy justamente defendiendo la vida, defendiendo la existencia. Por eso digo, es un tema de dilema moral. Pero ya el tema tiene otros argumentos cuando hablamos del aborto por violación. Yo personalmente considero de que el aborto por violación debe llevar a que países como el nuestro, el Perú, tienda hacia la despenalización del aborto. ¿Qué significa despenalizar el aborto? Que es básicamente una decisión muy particular. Soy de aquellos que creen de que la práctica del aborto por violación, toda vez que implica un acto de violencia en dos dimensiones, la violencia física, la agresión contra la mujer para obligarla a tener el acto sexual, con sus implicancias también de violencias psicológicas, pues tienen dos dimensiones, entonces finalmente debe conllevar a que la mujer decida sobre cuál es el futuro que le va a dar al nuevo ser. O carga con este estigma que la marca de por vida en una sociedad como la nuestra, o simplemente trata de superar esa situación a través de la práctica abortiva, ¿no? Por violación, repito, ¿no? Entonces no es fácil en realidad poder ubicarnos directamente a favor o en contra, pero sí creo, mi posición en todo caso es un tanto intermedia, en la que es muy relativo porque la persona, en este caso la mujer, es quien debe decidir. La mujer decide sobre su cuerpo, decide sobre el nuevo ser que se está formando, que además desde el punto de vista médico tiene diversas denominaciones. Yo estaba viendo algunos textos de medicina y dice que el feto no es un bebé, no es un nuevo ser hasta cierta etapa de desarrollo embrionario. Entonces hablar de vida misma ahí tiene también dimensiones y explicaciones diversas, ¿no? Pero en conclusión, lo que yo puedo decirte es que se debe aceptar la decisión de la mujer, ¿no? En este caso de la víctima. Claro, pero también hay casos en el que una mujer no se da cuenta que está embarazada hasta ya después cuando se nota ya la barriga, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento se dice que ya es un nuevo ser, claro. Ella es un nuevo ser y que por lo tanto ya se está cometiendo un delito, ¿no? Claro. ¿Ya? Por eso decía por eso yo hablaba de despenalizar el aborto por violación. Es decir, no considerarlo delito en cuanto la mujer decide, ¿no? La mujer, la agredida, la violentada, la violada en este caso, toma la decisión. Yo creo que hay que llevarlo a ese nivel. Lógicamente tiene sus implicancias de carácter moral, tiene implicancias de carácter religioso. La iglesia frente a ello lógicamente tiene una posición también psicológico, ¿no? Pero ¿y qué pasa también con el tema de la sanción moral y social? En sociedades como la nuestra, muchas veces la mujer violentada de esta manera sufre una estigmatización, es decir, la señalan, ¿no? La mujer carga no solamente con el sentimiento de culpa, ¿no? por cuanto pasó por esta situación de violencia sexual, sino que a la vez también la sociedad misma la obliga a cargar con ese sentimiento de culpa, lo que es la estigmatización, ¿no? El marcarla de por vida, de alguna forma. Y muchas veces cuando esta marca de por vida, que es la estigmatización, se consolida a través del nuevo ser, es mucho más difícil la carga psicológica de la mujer poder afrontar ello. En otros casos no. Por eso digo, mucho depende de la decisión de la mujer, ¿no? De la víctima. Alguien podría decir, he leído posiciones en las cuales dicen de que no se debe acabar con el nuevo ser, pero en todo caso darlo
condición, digamos, de adopción. A eso quería llegar. Puede ser una salida, quizás, pero vuelvo a repetir, depende de la mujer, depende de la víctima. Yo creo que ahí tenemos que ser claros. Ya vivimos una sociedad en la cual muchos tabús, muchos mitos del pasado hay que ir superando. Hay sociedades como por ejemplo Francia, que tiene ya más de 30 años, más de 30, que han despenalizado el aborto, ¿no? Y donde la víctima decide. Y esto ha disminuido considerablemente, por ejemplo, el tema de los feminicidios, ha disminuido tremendamente el tema de la mortalidad materna. Hay cifras de eso. En América Latina, Uruguay también tiene una alta disminución de la mortalidad materna, ¿no? A partir de que se ha despenalizado el aborto, ¿no? Casos, lo mismo no ocurre con Chile. En Chile está prohibido. ¿Ya? En Chile no se permite el aborto en ninguna de las formas, ni siquiera por violación. ¿Ya? ¿Y qué está pasando con ahí? ¿Qué dicen las cifras? Más bien ha aumentado el tema de la mortalidad materna. Pero, profesor, hay otro punto también que es, o sea, el aborto siendo legal o ilegal, igual es peligroso. Por supuesto que sí, hay un riesgo. Por más pero que estén... cuando tú lo despenalizas, entonces también la norma misma debe diseñar y señalar claramente las formas adecuadas de la práctica del aborto. O sea, no es el aborto por el aborto, ¿no? Sino que el aborto quirúrgico, con una intervención adecuada, en fin, ¿no? Yo sé que muchos que pueden escuchar esto quizás no van a estar de acuerdo con la posición. Ya lo dije, este es un dilema moral. Es un dilema moral. Pero hay que colocarnos en el lugar de la víctima. Yo creo que hay que ser empáticos en eso. Muchas veces cuando nosotros somos críticos al aborto, ¿no? Y decimos, no, hay que defender la vida por encima de todo, y eso es válido, pero cuando estamos en la ubicación de que la víctima es alguien cercano a nosotros, cambiamos de opinión. Es como aquel que dice que es ateo, pero frente a una desgracia recurre a Dios, ¿no? Lo mismo ocurre con él, ¿no? Yo conozco el caso por una lectura de un médico chileno que siempre fue opositor a legalizar o despenalizar el aborto, ¿no? Y sin embargo, cuando un familiar de ella, específicamente su hija, sufrió un aborto, entonces lo que hizo fue recurrir a un amigo uruguayo para decirle, oye, ayúdame con esto, ¿cómo soluciono este problema que tengo? Pero mi hija no puede quedar embarazada, no puede tener ese hijo, porque fue violentada. Entonces, son situaciones que se presentan. Y eso es lo que a mí me lleva a pensar de que debe ser una decisión personal, ¿no? La mujer debe decidir sobre eso. Ahora, claro que también, y ahí tiene que ver mucho también el tema de qué dirían frente a ellos los psicólogos, ¿no? Nuestros amigos psicólogos tienen que opinar al respecto, porque una mujer que sufre una violación, lógicamente en un primer momento no es fácil tomar una decisión. Ya lo dije, no solamente sufre una agresión de carácter física, sino también se bloquea psicológicamente hablando, emocionalmente está quebrada, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelve esa situación o ese dilema frente a ella? Entonces, ahí habría que ver, esto debe pasar por una cuestión de análisis psicológico, social, legislativo, ¿no? También el campo del derecho, cómo entiende ello, ¿no? El campo ético, claro. Tiene múltiples dimensiones, ¿sabes? Viendo en el ámbito del derecho, una vez escuché a un economista argentino, muy conocido, que su apellido es Milei, no me acuerdo bien el nombre ahora, que él decía, ¿no? Si la mujer ha sido violada, la mujer no tiene derecho a matar a alguien, porque delito con delito no se debería pagar. Uh-huh. Claro, hay múltiples posiciones. De hecho, este es un tema de dilema, ¿no? Y polémico, ¿ya? Y polémico, hay muchas posiciones. Yo creo que aquí el punto central para que genere justamente este debate es el tema de la vida, ¿no? ¿Dónde colocamos la vida? Si la vida no es importante, como sostienen desde el punto de vista filosófico, entonces toda forma de vida hay que defenderla. Y entonces eso va a llevar a que muchos digan, bueno, pues entonces no podemos atentar contra el nuevo ser. Pero ¿qué hacemos con el ser que ha sido violentado? Entonces ahí tenemos que también reflexionar sobre ello. Yo me mantengo en mi posición. Mi posición es que la mujer debe decidir. La mujer debe ser libre de tomar una decisión. Si despenalizamos el aborto, hay que despenalizarlo en el marco de la violación. Claro, pero porque tampoco podemos dejarlo a un libre albedrío. Sí. Pero al momento de despenalizar el aborto, también puede haber el hecho, como vivimos en un país, como se dice, corrupto, un país
de tercermundistas, puede ser que haya mujeres que no hayan sido violadas, pero como está el aborto por violación está despenalizado, puedan ellas fingir que han sido violadas y decir que han sido violadas, y ahí... Claro, se corre ese riesgo, pero ahí viene el marco jurídico, pues, ¿no? Porque ya yo te estoy hablando generalidades, el marco jurídico tendría que especificar en qué circunstancias y cómo demuestras todo ello, ¿no? Es como cuando hablamos de la pena de muerte, ¿no? Uno dice, bueno, ya fue tanta violencia, tantos criminales, apliquemos la pena de muerte, ¿no? Y uno dice, y uno se pone a pensar y dice, sí, muy bien, pero con una justicia tan corrupta, ¿cuántos serán acusados de repente de pena de muerte para poder salvar, entonces le van a hacer el precio de su libertad? ¿No? Injustamente. ¿No? Y se van a enriquecer mucho más justamente aquellos que están vinculados con la acción de la justicia, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso siempre es un tema que a uno lo lleva a reflexionar y decir, bueno, entonces, ¿dentro de qué marco lo hacemos? ¿Cómo lo aplicamos? Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que se despenalice el aborto por violación, entonces hay que determinar cómo demuestra estos hechos, ¿no? Porque desde el punto de vista, por ejemplo, médico, eso es demostrable, ¿no? Claro. Aparte también eso también conlleva mucho tiempo. Póngase que en el momento en el que ya, pucha, digas, ya la chica sí ha sido violada, pero tiene 9 meses de embarazo. Claro, eso ya tiene 8 meses, 7 meses de embarazo. Eso habría que especificarse ya, porque eso ya sería un crimen. Claro. Es un crimen, ¿no? 7, 8 meses. Claro, vuelvo a repetir. Hay las teorías sostienen muchas cosas. Por ejemplo, para algunas teorías, desde que se realiza ya digamos, el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, ¿no? y ocurre justamente la formación del nuevo ser, ya hay vida. Algunos sostienen eso. Entonces, cada vez que se atente contra esa nueva formación de este nuevo ser, estamos atentando contra la vida. Entonces, a mí me llevaría también a pensar que debería prohibirse entonces la píldora del día siguiente, ¿no? ¿No es cierto? Pero hay otras teorías que dicen que no, pues ahí todavía no hay vida. Eso habría de repente un médico, tú que estás entrevistando a varios profesionales, de repente determinar eso. Yo personalmente, si que se considera de que ya existe vida, entonces ya no debemos hablar más del tema. Claro. Yo creo que la protección de la vida es la primera, ¿no? O sea, desde ese punto de vista. Pero siempre hay un margen para pensar también en la víctima, ¿no? Siempre hay un margen para pensar en la persona que, en este caso la mujer, que ha sido violentada, que ha sido agredida, ¿no? Y yo lo veo más desde el punto de vista social, ¿no? Porque en una sociedad como la nuestra, en la que estamos llenos de tantos prejuicios, machismo, muchas veces ¿no? la víctima sufre más, ¿no?, que el agresor, ¿no? Entonces la víctima hay otro caso también. Sufre más en el sentido mismo de ser estigmatizado, ¿no?, señalado por la sociedad, desgraciadamente. Y entonces a veces el hecho mismo de que eso de producto, un nuevo ser, hay mujeres que no lo superan. Entonces, ¿cómo pensamos en ese caso en la vida? ¿Cómo nos colocamos en el lugar de la vida, de la existencia de esa persona que ha sido violentada, ¿no? También hay otro hecho, profesor. La mujer que ha sido violada muchas veces no habla, muchas veces no dice. Exacto. Y eso porque está demostrado que la violación siempre ocurre en el entorno más cercano, ¿no? Padre, un claro, hermano. Son los padres, son los hermanos, son los tíos, es el vecino, es el profesor de la escuela, en fin, ¿no? Y entonces muchas veces se cae en todos los idiomas porque, nuevamente por el tema de que la sociedad te señala, ¿no? Entonces ahí hay un margen para discutir, pero no basta con la posición desde el punto de vista social, ¿no? Hay que ver el tema también jurídico, el tema médico y el tema psicológico, ¿no? Porque entender también el caso de la mujer desde el punto de vista anímico, cómo se desenvuelve frente a un hecho de violencia, ¿no? Ok, profesor. Muchas gracias. No, gracias a ti.